que es una tarea que lo ponen a hacer para controlar. Entonces, solamente cuando uno sale con el comercial, va y hace todo el recorrido con él, entiende qué pasa en cada uno de los momentos, entiende que no le queda tiempo para almorzar, uno dice como, no es solamente que el señor no quiere hacer la tarea de poner en el sistema lo que tiene que hacer, sino que también está haciendo pues unas tareas en su día a día que no le permiten como llenar el tema. Entonces uno ya puede empezar a entender eso. Y una vez uno entiende todo ese ecosistema, lo que empieza a buscar es poder identificar oportunidades. Y esas oportunidades son esos pequeños hallazgos, o en el diseño lo llamamos insights. Insights no tienen exactamente una traducción al español, pero la traducción más cercana sería como unas revelaciones, cosas que me abren los ojos sobre lo que yo estoy viendo de mi usuario o del producto o servicio que estoy atendiendo. Entonces, aquí es importante poder entrar a entender eso, darle sentido al comportamiento de las personas para poder identificar esas oportunidades que me permiten, después de entender todo ese proceso, ya empezar a diseñar. Por ejemplo, si el proyecto que les conté de las lavanderas lo hubieran hecho directamente con diseño centrado en las personas, pues parte de lo que hubieran entendido acá es que el espacio o el momento de lavado para las mujeres era un espacio de socialización. Entonces seguramente hubieran podido hacerles los lavaderos, pero de golpe como varios lavaderos juntos para que ellas pudieran seguir haciendo esa práctica. Pero aquí lo que entendemos es esas relaciones. Y una vez tenemos esos hallazgos, lo que hacemos en el diseño es volverlos una pregunta. Y lo volvemos una pregunta que generalmente empieza: ¿cómo podríamos ayudar a las mujeres a lavar mientras cuidan su salud, por ejemplo? Y lavar en grupo. Entonces, eso ya me permite empezar a saltar a la siguiente fase, que la siguiente fase está enfocada en co-crear soluciones. Y en este periodo de co-creación, lo que hacemos es llamar a los usuarios y hacer un grupo de personas que piensan en soluciones. Y aquí esto es súper importante. Muchas veces pensamos como las famosas lluvias de ideas, entonces vamos a reunirnos todos a echar ideas ahí. Es un poco parecido, lo que pasa es que lo hacemos con distintas herramientas que no sean solamente la lluvia de ideas. Porque lo que pasa muchas veces con la lluvia de ideas es que es algo que muchas personas dicen, no, eso es muy difícil, porque uno cómo sabe que tiene, como qué ideas va a empezar a dar y qué va a empezar a decir. Y es como cuando uno tiene una hoja en blanco y le toca pintar y uno dice como, ¿qué pinto? ¿Cierto? Entonces empezamos a activar el cerebro creativo, porque todos somos creativos, es simplemente algo que tenemos que activar. La creatividad está directamente relacionada con nuestra condición de ser humanos y capacidad de supervivencia. Entonces aquí lo que hacemos es activar esa creatividad para buscar muchas soluciones. Y no solamente la solución como específica, como tienen que ser lavaderos o tengo que darle lavadoras a la señora, sino poder empezar a pensar cosas locas. Aquí invitamos al cerebro a pensar en cosas que pueden ser de fantasía, cosas que pueden ser de ficción. No importa tanto si la idea es buena o mala, o si es muy posible o no es poco posible. En este momento lo único que necesitamos es generar muchas ideas. Porque después, en la siguiente etapa, ahí sí vamos a entrar a evaluar esas ideas y a saber cómo esta de golpe es muy buena, pero no resuelve realmente el problema que tenemos. O esta está chévere, pero entonces, ¿cómo la empezamos a llevar a la realidad? Generalmente lo que nosotros hacemos es como, bueno, si vamos a decidir una idea para solucionar el problema, ¿qué hacemos? Entonces, siempre pensamos en el usuario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que más impacto le va a dar a mi usuario? ¿Cuál es la que realmente va a responder y le va a mejorar sus condiciones, va a resolver sus tareas, va a resolver sus necesidades que hemos identificado en esta parte de oportunidades? Y miramos también como qué tan innovadora es, porque no necesariamente, no siempre el diseño tiene que estar enfocado en innovación, pero muchas veces el resultado va a ser algo innovador. ¿Listo? Si yo voy a, digamos, hacer todo este proceso para proponer algo que ya está ahí, pues digamos que muchas veces es simplemente la adaptación de una idea. Entonces aquí es qué puedo ponerle nuevo, o cómo la idea puede ser la misma, pero el modelo de funcionamiento lo empiezo a cambiar. Y es, digamos que lo que yo siempre les digo a los emprendedores es, tu idea está chévere que traigas algo de afuera, pero cómo eso funciona en un contexto local, cómo pruebas que eso funciona
y es un poco esta parte de mirar qué tan innovadora o el modelo o el funcionamiento del proceso. Y ahí lo que hacemos es organizar y evaluar esas ideas para seleccionar la que le genere más impacto al usuario y pueda ser la más innovadora. Y una vez tenemos esa evaluación de ideas, no saltamos directamente a la solución, ni a implementar, ni a pedir los bultos de cemento y de ladrillo para hacer los lavaderos, sino que hacemos pequeños prototipos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos como validación. La validación es ensayar en pequeño, ensayar de una manera rápida y barata, sobre todo barata, esa idea, ¿sí? Entonces yo digo como, bueno, si van a hacer esos lavadores comunitarios, entonces, ¿cómo deberían ser? Hagamos una maqueta con papel y cómo tiene que ser esa distribución. Ah, es que si las pongo todas en una fila. No, pero es que si las ponen todas en una fila, pues no pueden hablar, ¿sí? Y es mucho mejor hacer toda la fila de lavaderos en papel primero y después decir como, ah, no, así no pueden hablar, entonces mejor los pongo 2 y 2, por ejemplo, o tienen que ser redondos, o empiezo en papel a probar eso, ¿sí? Y de pronto puedo llamar a una de estas mujeres a decirle como, oiga, ¿usted qué opina? Y ella va a decir, no, pues está chévere que sea circular, pero aquí cuando yo voy a lavar, esto me queda incómodo porque el codo de la otra me queda acá y me estorba, entonces no funciona. Y empiezo a probar en distintas fases, ¿sí? Cómo desarrollo esa idea. Hasta que yo llego a un momento donde digo cómo esta idea funciona. Los usuarios están satisfechos con esta idea, tiene los elementos que tiene que tener y aporta al usuario y el usuario me dice como sí. Y la mejor forma de validar es que el usuario diga como, ¿dónde firmo? ¿Cómo lo tengo? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Cuando un usuario me dice eso, ya es mucho más fácil. Y esto es súper importante también para los que son emprendedores, porque muchas veces las validaciones son, ¿tú me comprarías mi idea? Pues es súper fácil decir que sí te lo compro, porque tú me estás contando una historia, pero pues no sé cómo se ve ni nada. Igual como no me estás pidiendo plata, cuando realmente me la vayas a pedir, yo te puedo decir que no. Entonces, ese momento de validación también va a ir muy enfocado a esa construcción de la solución. Y finalmente, accionar esa idea, ¿sí? Porque desde que yo tengo ya el prototipo, los lavaderos, hasta que yo instalo los lavaderos allá, de la forma como lo diseñamos con la comunidad o lo que sea, hay un gran espacio, ¿sí? Porque hay un montón de cosas logísticas. Si estoy en una organización, tengo que vender la idea a distintos niveles de la organización. Tengo que entender también por qué el de finanzas nunca quiere darme plata para desarrollar el proyecto o por qué esta persona está súper abanderada en el proyecto y lo quiere sacar adelante. Entonces, todo eso también es todo un proceso de accionar esas ideas, en las que sigo teniendo que entender a las personas. Entonces, más que ese proceso como lineal, realmente este es un proceso que a nosotros nos gusta pensarlo como un proceso circular. Circular porque realmente se va enriqueciendo todo el tiempo, o sea, no es como que yo tengo un momento donde voy y hablo con mis usuarios y otro momento donde diseño y ya, sino que es un momento donde yo entiendo mis usuarios, e intento hacer este proceso como de definir cuáles son las oportunidades, pero aquí cuando estoy ideando muchas veces me toca volver a entender cosas de mis usuarios para poder prototipar bien y luego implementar. Y algo súper importante que muchas veces a los diseñadores se nos olvida es poder evaluar, ¿sí? Evaluar si está funcionando, si no está funcionando y si sí o si no, explorar qué está pasando y continuar en este proceso. Entonces siempre exploramos el contexto. Esto implica ir a los usuarios, entender quiénes están ahí, por qué están ahí, qué piensan, cómo actúan, luego definir esas oportunidades y dar nuestras soluciones, prototipar, y prototipar es generar una experiencia para poder yo saber si funciona o no funciona, implementar ya como las estrategias y siempre, siempre evaluar. Y al final, si se dan cuenta, el design thinking o el pensamiento de diseño, que es como generalmente se conoce en grande todo lo que pueden ser metodologías de diseño centrado en las personas, se basa mucho en encontrar las necesidades de las personas y poder diseñar a partir de esas necesidades de las personas. Y aquí hay algo súper importante, que muchas veces muchos proyectos de diseño centrado en las personas dejan de lado, ¿sí? Y es que generalmente siempre estos proyectos están inmersos en un entorno que posibilita o dificulta que cosas pasen, y por el otro siempre hay un negocio, así sea una ONG
al final tiene unas condiciones de organización de negocio que están vinculadas ahí. Si es el Estado, con mayor razón, el Estado tiene unas cosas que lo van a permitir hacer viable o no hacer viable. Hoy hay muchísimos experimentos de política pública pensada en las personas. Entonces, siempre el diseño va a tener estos tres elementos y el punto, digamos, mágico es cuando yo logro integrar la deseabilidad, que piensan, que quieren, que buscan, que necesitan las personas, con el entorno, la factibilidad, ¿sí? ¿Qué me permite hacer el entorno? Porque si yo quiero lanzar un cohete de la NASA en el Baupés, pues está súper chévere la idea, pero ¿qué implica poder lanzar el cohete de la NASA en el Baupés? Y por el otro lado, la viabilidad del negocio. ¿Qué recursos, qué determinantes tiene el negocio? ¿Cómo es la estructura? ¿Cuál es la cultura del negocio? Muchos grandes proyectos de diseño se caen por la cultura del negocio, ¿sí? Por los temas de liderazgo interno de los proyectos. Entonces, entender esos tres elementos es el punto clave para poder desarrollar un proyecto. O sea, yo puedo tener un proceso de ideación divino, pero si olvido estos dos elementos del entorno y del negocio, realmente muchos proyectos al final no funcionan. Y finalmente, digamos que para mí en el proceso yo les conté que era antropóloga y he hablado de los diseñadores y me incluyo ahí porque realmente siento que ha apropiado el diseño, pero ha apropiado el diseño no solamente como una metodología, sino como una forma de pensar. Yo creo que el diseño centrado en las personas es algo que tú llevas a tu vida porque te permite actuar todos los días desde esa perspectiva. Entonces, el primer elemento que yo veo ahí es la empatía, ¿sí? La empatía porque para poder diseñar para otros tienes que ponerte en sus zapatos y entender desde su perspectiva lo que ellos sienten, por qué lo sienten así, qué necesitan y cómo entender desde su perspectiva, no desde el escritorio, no desde tus ideas. Un elemento súper importante también es la diversidad. Todos los puntos de vista son válidos. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que opinar y como que hay que darle el mismo peso y el mismo nivel de opinión a todas esas voces y a todas esas visiones. Un elemento clave que se los mencioné, la iteración, y a mí siempre me gusta pensar como la iteración más que como el círculo, como lo tenemos ahí, más como una espiral. Realmente cada vuelta yo no vuelvo a empezar en el mismo nivel, sino que me permite crecer y aprender nuevas cosas. Hacer y mostrar, esto es súper importante. Muchas veces dentro de las organizaciones, dentro de los grupos de generación de ideas, nos sentamos horas y horas y horas a hablar, ¿sí? Y entonces, sí, yo creo que debería ser, y pensamos siempre como en lo abstracto, pero lo que yo puedo estar diciéndoles diciéndoles, ustedes pueden estar imaginándose otra cosa completamente distinta. Cuando pensamos haciendo, todos vamos a estar en la misma página, ¿sí? Si yo les digo ahorita a ustedes cómo pinten una casa, pues vamos a estar hablando sobre la casa que cada uno está construyendo y vamos a poder construir sobre eso. Pero si yo simplemente hablo de una casa y una casa grande y ventanas, y, pero nadie se ha imaginado dónde están las ventanas, si son grandes, si son chiquitas, dónde está la puerta, pues vamos a estar hablando en dos esferas completamente distintas. Entonces, súper importante hacer y mostrar, construir y hacer cosas mientras estamos creando. Y definitivamente darle permiso a nuestro cerebro y darnos permiso a nosotros mismos para activar la creatividad. La creatividad, como les decía antes, no es algo que, ay, es que yo no soy creativo, no. Todos somos creativos por el hecho de ser seres humanos, es parte de nuestra capacidad de adaptación y de supervivencia al mundo. Si yo les preguntara hoy, díganme un ejemplo de algo creativo que han desarrollado en estos 40 días, 50 días que estamos en el cuidado obligatorio. Seguramente todos han adaptado algo, han modificado algo, han hecho parte de su vida mucho más amena, activando su creatividad. Entonces, es poder poner todo esto en un ecosistema. Obviamente hay más cosas que me permiten trabajar con diseño centrado en las personas, pero para mí estos son como los básicos de ese diseño centrado en las personas. Y pues no, muchas gracias. Gracias a ti, Silvia, de verdad que muy, 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 muy interesante y yo sé que esto es apenas un abrebocas a este maravilloso mundo extensísimo, pero cuéntanos de Anagrama Design. Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Qué haces allí? ¿Está dirigido a qué tipo de personas? ¿Qué tipo de soluciones generan ustedes allí? Bueno,
2 años. Como en agosto más o menos cumplimos como 2 años de estar pensándolo. Diseñadora, y habíamos trabajado antes cada una en temas relacionados con diseño centrado en las personas y construimos este sueño para inspirar a otros a pensar y a diseñar y a construir soluciones pensando en las personas. Realmente trabajamos en muchos sectores y con muchos tipos de público porque realmente la metodología es súper versátil, entonces tenemos temas que están relacionados con educación y cómo pensamos la experiencia de clase y la experiencia en el aula para herramientas para los profesores o para los chicos. Trabajamos, como les contaba, en temas de salud también. Nos gusta muchísimo pensar como estrategias para los pacientes. Diseñamos estrategias muy para la cultura y la experiencia de los empleados, entonces cómo le damos herramientas a la fuerza comercial o cómo bajamos estrategias, por ejemplo, que están muy enfocadas a cosas muy conceptuales, como por ejemplo el manual de ética de una organización que le tienes que enseñar a los operarios en un campo. Pues diseñamos un juego, una estrategia que nos permita bajar ese tipo de cosas. Entonces realmente trabajamos en muchas cosas, en servicios financieros también. Y llevamos ya año y medio más o menos constituidos legalmente con Cámara de Comercio y todo, pero pues sí, ya eso hacemos. Inspirar a otros a pensar a desarrollar estrategias pensando en las personas. Claro, que al final del día es sacar lo mejor del potencial de los emprendedores y de las empresas para entregárselo justamente a sus clientes y a sus empleados. Entonces, de verdad que te felicito y creo que ha sido bien enriquecedor todo lo que nos has contado por acá. Te dice Angélica Barrera, bueno, que los ejemplos de gordura no, pero de verdad que has hecho muy amena la charla con estos ejemplos. Steven, te felicita por el diseño de la diapositiva, le parece genial. O eso es pensar en diseño para quienes ven tus diapositivas, que ocurre muchísimo cuando alguien está haciendo una presentación y claro, lo cómodo para quien explica es sacarlo como lo está pensando, con un montón de texto muy cuadriculado, como diríamos en Colombia, pero no pensando en que realmente al otro lado la gente no se fija en textos grandes. Lo que tú hiciste, por ejemplo, es un perfecto ejemplo y no sé si quieras decirnos algo ahí como modo de consejo a todos. Bueno, yo aprendí muchísimo de mi socia. Realmente ella dice como que he sido una buena alumna en términos de diseño, pero creo que hay 3 cosas básicas que me ha enseñado como parte del diseño. La primera es que siempre menos es más, ¿sí? Como que muchas veces intentamos poner muchísimas cosas y como que todo tiene que estar ahí y realmente no. La otra es que la presentación te tiene que apoyar y no te tiene que competir contigo, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo un montón de texto en la presentación, pues o las personas leen lo que dice o me ponen cuidado a lo que yo estoy diciendo. Entonces, como lo que estás poniendo ahí realmente soporta tu discurso, te ayuda en este tema, digamos, virtual, es súper importante que tengamos alguna ayuda visual, porque pues todos nos cansamos a las personas, entonces la ayuda visual funciona, pero pues no saturarla un montón. Y lo otro es que es súper importante definir como una paleta de colores que tenga muchísimo contraste, entonces por ejemplo el amarillo sobre el negro o el negro sobre el blanco, como que son cosas que no me van a dificultar la lectura, por ejemplo, porque muchas veces lo que vemos es que hay una presentación de colores súper claritos, entonces como que nada se ve. Entonces el contraste es súper básico. No sé si todos recuerdan, al menos a mí en el colegio hice que a muchos de ustedes los pusieron a hacer la bolita de los colores, que no me acuerdo cómo se llama, eso tiene un nombre en diseño, pero que los colores están como en degradé y que tienen unos opuestos. Bueno, siempre piensen como los opuestos siempre van a funcionar bien en el contraste y tengan en cuenta que no en todas las pantallas se va a ver igual. Entonces, como unos colores que no sean tan saturados para que funcione bien. Y ensayar y ver y pedirle a otro que lo mire, eso siempre, prototipar la presentación también es súper importante. El Claro. círculo cromático de la teoría del color, nos dice Diana. Ah, mira, perfecto. Sí, mira, justamente Diana te dice muy buena presentación. A veces el sentido común no es tan común.
Sí, a veces es el menos común de todos los sentidos. Y el diseño debe adaptarse a las personas y no a las personas a los diseños. ¿Cómo podemos unirnos a tu sociedad, Anagrama, o saber más de ti y dónde seguir? Súper. Tenemos cuenta en Instagram, digamos, donde estamos publicando cosas. Nuestra cuenta en Instagram es @anagramadesign.com, no, @anagrama.design, perdón. También tenemos nuestra página, que es anagramadesign.com. Si quieren, yo ahorita se las escribo en el chat. Y ahí digamos que también tenemos un blog donde estamos sacando también informes de tendencias y lo que está pasando frente a los consumidores. Yo creo que hoy o el lunes sale nuestro próximo Trends, entonces también para que lo puedan consultar, y también les dejo mi correo, lo que necesiten, pues digamos que estamos súper abiertos. Y justamente, digamos, por la coyuntura estamos sacando como unos talleres que están muy enfocados a distintos sectores para entender desde el sector, digamos, ahorita hay muchas cosas de reinventarse, pero reinventarse para todos, y reinventarse en un sector o en otro no es lo mismo, entonces basados en ese entendimiento como de los microcontextos, vamos a salir también con unos talleres en estos días, entonces también pueden estar como súper en contacto con lo que hacemos. Muchas gracias, de verdad. Mira que el otro día vi que Bancolombia adoptó el reinventismo y los reinventistas como los nuevos embajadores dentro de su propia marca. Y sí, así nos toca a todos en este tiempo. Ahora ya te voy a preguntar para que nos dejes picada la curiosidad sobre tendencias de consumo, pero te dicen por acá, definitivamente hay que ponerse en el lugar de las personas para diseñar y los demás puntos que resaltaste. ¿Tienen ustedes alguna área de diseño aplicado en equipos electrónicos para salud o diseño mecánico aplicado a la salud? Bueno, digamos que nosotros hasta el momento no tenemos tanta experiencia en diseño de producto como tal, pero sí hemos hecho prototipado de producto, entonces sobre todo en temas digitales donde hay que prototipar un montón de cosas frente a la usabilidad. Digamos que aquí no les puse ningún ejemplo de cómo usar productos digitales, pero eso también tiene una ciencia, ¿sí? No sé cuántos de ustedes se han intentado estresar, no estresar, más bien intentando hacer un pago, por ejemplo, por internet ahorita en esta época, y uno vuelve y da clics y termina llamando al call center, y en el call center le dicen a uno como, no, mira, es que vuelva, intente aquí, vuelva y vuelva, y al final no, uno no soluciona nada y no se muere la ira. Pues todo eso tiene ya como unas reglas para poder diseñar, entonces hemos apoyado mucho en eso, y también en entender todo el ecosistema que hay alrededor de poder entender qué está pasando. Es la segunda, Anagrama, somos una consultora de diseño. La segunda del loguito. Ya. La primera es una editora de libros. Gracias. Entonces, poder entender muy bien cómo se involucra todo el ecosistema de salud para esos temas de dispositivos médicos como tal. Porque muchas veces también, y para eso, digamos que hemos hecho proyectos, está el dispositivo, pero hay que enseñarle al usuario a usar el dispositivo, a hacer el cuidado adecuado del dispositivo. Entonces, más que para el diseño, digamos, mecánico y ese tipo de cosas que pues en este momento no tenemos a nadie en el equipo que lo haga, es más para que funcione el producto. Claro. Bueno, que súper pendientes acá de los talleres, entonces ahorita nos dejas los datitos para compartirlo con todo el Aprendes de Casa Family. Y te quería preguntar, precisamente me dejaste muy curiosa sobre el tema de nuevas tendencias en consumidores. ¿Qué se ha observado? ¿Cómo la pandemia nos ha cambiado y nos seguirá cambiando? ¿Qué han observado ustedes y qué consejos le podrías dar a los emprendedores que nos escuchan? Ok. Digamos que esto definitivamente hay un gran debate sobre si nos va a cambiar, si no nos va a cambiar. Yo sinceramente creo que nos cambie depende 100% de cada uno de nosotros y de cómo estemos tomando este momento de la vida para todos. Porque siento que esto nos ha movido a todos a hacer cosas de una manera distinta,
y culturalmente lo que necesitamos para poder crear un hábito es repetirlo por 21 días. Y pues ya llevamos más de 21 días estando acá, entonces muchos de los cambios que vamos a tener no van a ser cosas muy grandes, pero sí hemos cambiado cosas en nuestra mentalidad. Nuestra pirámide de necesidades, por ejemplo, se ha invertido completamente, entonces ahora nos preocupa mucho más unas necesidades muy básicas que otras necesidades más superiores, como si pensáramos en la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces, esa inversión nos ha hecho pensar muchas veces más sobre qué consumimos, por qué lo consumimos, a qué le damos prioridad, con qué nos conectamos. Entonces, creo que lo importante es entender yo qué papel juego como marca, como producto, como servicio en la vida de mi consumidor hoy, ¿sí? Si soy relevante, por qué soy relevante y cómo me conecto con esa relevancia. Y si dejé de ser relevante, ¿qué puedo hacer hoy por? ¿Sí? Creo que muchas de las marcas que hoy no pueden hacer nada están pensando en seguir estando en la mente del consumidor, ¿sí? Y creo que de los mejores ejemplos que he visto en las últimas semanas es el ejemplo de Despegar. Todos como tarea tienen que ver el comercial de Despegar, porque él se encarga de conectarte súper emocionalmente con ellos, ¿sí? Con yo quiero seguir viajando y simplemente esto es una pausa, es básicamente el mensaje que ellos nos dan ahí y está muy bien construido, pero es el sigo estando acá, sé que hoy no podemos tener una relación, pero sigo estando acá. O estrategias como la del Only, por ejemplo. No sé si todos saben, pero el Only es una tienda súper tradicional en Colombia que está enfocada básicamente en base de la pirámide. Y ellos dijeron como, pues obviamente no tenían e-commerce, de hecho hasta hace muy poquitos años ellos empezaron a tener pagos con dinero electrónico, o sea, con tarjetas y en fin. Y lo que hicieron fue un prototipo donde tú puedes hacer la compra por WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Entonces como que siguen estando ahí en la mente del consumidor. Hay otras marcas, por ejemplo, Sura, aquí, digamos, estoy hablando de marcas aquí en Colombia, que creó para los ciclistas, por ejemplo, una plataforma para hacer la ruta Colombia, pero desde la casa. Entonces, ¿cómo tú te enfocas para seguir estando ahí, para seguir estando relevante para tu consumidor, así no estés pudiendo tener una interacción? Porque definitivamente después de esto nos vamos a acordar de las marcas que han estado ahí con nosotros y pues las que no han estado van a pasar este tiempo sin estar. Entonces, busque la forma de estar con sus consumidores hoy y no necesariamente implica te voy a cobrar, no está necesariamente implica como creo que es más una inversión en este momento. Hay cosas muy sencillas que como un mail de esperamos que estés bien puede ser algo importante en este momento. Y después de esto, entender cómo tus consumidores van a cambiar. O sea, las cifras, digamos, que salieron justo hoy de desempleo, por ejemplo, son bastante chocantes frente a que se viene como recesión económica. Pero por otro lado, si ustedes ven, está subiendo un montón la deuda de los hogares y muchos de los consumos se están haciendo con tarjetas de crédito. Entonces, el consumo no necesariamente ha parado. Entonces, ¿cómo yo sigo siendo relevante dentro de ese esquema para los consumidores? Sí, en eso me quería quedar contigo, o sea, el consumo no para, yo creo que estamos reorganizando las necesidades y las prioridades, ¿no? Por ejemplo, he visto tiendas como Vélez o tiendas como, bueno, tiendas de ropa, de mujer y demás, que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de digitalizar su tienda, de ofrecer unos descuentos, de crear, por ejemplo, el otro día vi unos tapabocas en cuero y cosas que uno no se hubiera ni siquiera imaginado en enero o en febrero, pero es esa nueva organización de prioridades lo que uno está viendo tanto en las organizaciones como en las familias, como en las microempresas, como en todos los sectores. Y ahí, ¿qué nos aconseja sobre todo para entender desde tu metodología cómo crear esas soluciones? O sea, dices, partimos de un reto, investigamos, identificamos oportunidades, ahí nos quedamos a co-crear soluciones, luego evaluamos, luego validamos. Si alguien que nos está escuchando hoy está a punto de cerrar, no sé qué sé yo, su propio restaurante y el reto es no cerrarlo, ¿qué le aconsejarías puntualmente?
Yo creo que primero, mire qué están haciendo otros, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal para no hacerlo. Pida un domicilio a otro restaurante y mire qué y cuáles son los puntos buenos y los puntos malos de esa experiencia restaurante e intente mejorarla, ¿sí? Como primero, y intente mejorarla no necesariamente como busque los proveedores más caros, no. Si, no sé, le llega al domicilio y la caja de papel no funciona, pues haga un prototipo de cómo debería ser la caja de papel para que esa sí funcione y no se le riegue la comida apenas llega. O, por ejemplo, a mí me impresiona un montón la cantidad de plástico que hoy estamos pues gastando por el tema del cuidado, por ejemplo. Entonces, como uno contrapone esas dos posiciones. Y haga pequeños prototipos. O sea, creo que vuelvo al ejemplo de Lonely porque es la empresa que mejor desarrollo de transformación digital ha tenido en esta época. O sea, ellos le están ganando un montón al retail y los invito a que entren en la página de Lonely y vean la simplicidad de su prototipo. O sea, hicieron un formulario donde le decían a la gente, si usted quiere comprarnos, déjenos sus datos, ¿sí? Y entonces ellos no se montaron a buscar una página de internet y a montar un montón de cosas, sino simplemente llaman a uno a su celular y le muestran los productos a través de una videollamada en WhatsApp para que uno escoja, ¿sí? Entonces hay muchas soluciones que son tecnología muy básica, como muy a la mano, que me permiten hacer eso. ¿Cómo usted puede volver el e-commerce banal, donde sigue aprovechando a sus empleados y no, digamos que no tiene que salir de ellos porque sigue generando procesos, los hace sentir útiles, o sea, genera todo un ecosistema donde el tema funciona, pero creo que depende mucho del negocio en el que yo esté. Entonces, si soy un tema de restaurantes, como déjanos tus datos si quieres saber de domicilios. Ya hay muchas guías, digamos, en internet sobre cómo cumplir toda la reglamentación, entonces también revisen todo el tema. Eh, y reconéctense con sus consumidores normales, ¿sí? Como saquen no todo el menú, sino un menú especial para la cuarentena para facilitar toda la cadena logística que implica tener todo el menú versus 3 platos. Todo eso toca como empezar a pensarlo, pero es un prototipo. Es como, hoy voy a ensayar esto, no me fue tan bien, ¿por qué no me fue tan bien? Entender mucho eso y luego volver a empezar, ¿sí? Entonces ahora me voy por este lado y me voy por este lado y por aquí sí funcionó y por qué funcionó. Y creo que es importantísimo preguntarle a las personas y también tener receptividad para que le digan a uno, no, esa idea no es tan buena porque a veces uno solamente quiere escuchar los halagos y las cosas bonitas y las cosas que lo echan para arriba, pero pues hay ideas que no, lo que tú decías, hay ideas que no están destinadas a funcionar porque no obedecen al entorno donde uno las quiere aplicar o no son viables o realmente pues no, lo que hoy vemos, que la gente tiene que disminuir el gasto que hace, entonces si vas a venderles algo muy completo pero muy caro, pues queda ahí servido, muchas gracias, pero paso esta vez. Fíjate que yo digo que el ejemplo del restaurante que a mí más me ha gustado en esta cuarentena son unos vecinos. Ellos solían tener su restaurante y pues por tantas semanas y casi 2 meses cerrado, pues tuvieron que prescindir de todos sus empleados, entregar el local y demás. Y ahora lo que hacen es repartir el almuerzo en los fines de semana casa a casa. Y lo que tú decías, al principio venía todo con mucho plástico y la caja y no sé qué, y se dieron cuenta que sale igual traerlo en una olla, en una gran, no sé, un gran recipiente, porque igual nosotros lo servimos en nuestros propios platos y chan chan, se acabó. La experiencia al final es muy parecida y es comer rico, es disfrutar el sabor y creo que han sido unos genios dándose cuenta de eso y les ha ido muy bien. Angélica Barrera te felicita, te dice Silvia, qué buena conversación, mucho aprendizaje, muchas gracias y de verdad que nos quedamos todos súper agradecidos. Creo que hoy todos aprendimos un poco más y nos dejas cosas para pensar. Y yo te quería hacer una última pregunta. Sé que ayudas a emprendedores, sé que ayudas a organizaciones más grandes, al gobierno. Por ejemplo, esto lo puede utilizar un profesor,
o lo puede utilizar alguien que quiera mejorar algo dentro de su casa, o alguien que tenga, qué sé yo, un espacio de conexión como este. ¿Cómo podemos aprovechar esto también para las figuras no comerciales y no organizativas? Ok, generalmente cuando yo hago esta charla de manera presencial, lo que hago es hacer un taller para que ustedes diseñen un regalo o diseñen una billetera, por ejemplo, para otra persona que está dentro del mismo taller, ¿sí? Y es un poco para mostrarles que esto se puede aplicar para cualquier cosa. O sea, si yo tengo que darle el regalo a mi novio, ¿sí? Puedo pensar en qué necesita y que es un proceso que muchas veces uno hace un poquito de manera como no tan formal y estructurado, pero que uno puede que lo empiece a hacer. Entonces uno empieza a identificar cuáles son sus necesidades, de qué está antojado, por qué, y empieza a construir eso. Y a partir de encontrar cómo y definir esas oportunidades de dónde está el espectro del regalo, pues se piensa en soluciones y digamos que nuestra condición actual le genera una limitante más para ser bien creativo, para poder pensar en la solución y ya ensayar como las distintas oportunidades del regalo como tal. Si yo estoy diseñando un espacio para esto, entonces como tener 2 o 3 charlas con personas que vengan recurrentemente a la charla y decirles como qué es lo que te funciona, qué no te funciona, cuándo te conectas, cuándo no te conectas, y poder entender esos elementos para poder empezar a mejorar esos distintos procesos. Para un profesor, yo también soy profesora, dicto innovación, experiencia de usuario e investigación, y precisamente en esas clases, pues lo que he hecho fue repensar la clase de manera digital, pensando qué significa para un estudiante estar recibiendo una clase ahí. Entonces, claro, una conversación de más de 1 hora donde la señora solamente habla, pues a la media hora él ya estaba viendo series o jugando Play. Entonces, ¿cómo realmente uno genera unas dinámicas para que ellos, por ejemplo, que les gusta hacer cosas ahí, poderse encontrar con sus compañeros de clase y poder hacer cosas que impliquen esa interacción, pues porque ya están en su casa viendo streaming todo el día. Entonces, ¿qué quieren? Pues hacer cosas. Entonces, empezar a entender a mi usuario para poder diseñar y probar. Lo primero que yo le dije a mis estudiantes cuando pasamos a este formato fue, chicos, aquí estamos aprendiendo juntos. Y es una experiencia que vamos a prototipar juntos y que va a funcionar en la medida en que ustedes me den feedback sobre cómo va funcionando, pero yo no puedo hacer sola la clase, ¿sí? Entonces como que empezamos a crear y realmente pues los comentarios de los chicos ahorita que cerramos semestre fue como, estuvo chévere, hicimos cosas, en fin, que funcionó, que no funcionó. Y lo que tú mencionabas antes, siempre estar muy abierta a recibir el feedback y eso implica hacerme vulnerable. ¿Sí? Yo tengo que recibir como, oye, no, esa actividad fue un hueso y realmente no sé en qué estabas pensando cuando lo estabas haciendo, porque los chicos le dan a uno el feedback así. Entonces, ¿cómo entender eso? Entender que hay veces me van a decir como, no, mira, no estuvo tan chévere, pero a veces me van a decir, oye, eso está un asco, en serio, no funciona o lo que sea. Okay. Y entender que no es contra uno, sino como me están ayudando a mejorar la idea, no me están atacando a mí, sino es un proceso de mejora. Y creo que tal vez de la parte más difícil del diseño es esa, porque pues cuando tú le has invertido un montón de tiempo a algo, pues te enganchas con eso y es como, me dijeron que está horrible. No, no te dijeron a ti, sino a la idea. A la idea. Exacto. Y yo una vez aprendí de una empresaria que me dejó marcada. Duro contra las ideas, suave contra las personas. Pero eso necesariamente implica que si uno va a meterse en ese espacio, pues uno tiene que entender esa regla de oro. Uno tiene que entender que tiene que hacer el trabajo más profesional, tiene que estar abierto, lo que tú dices, tiene que tener pues aceptación al feedback variado que haya y acordarse que quien te está dando feedback no lo está haciendo contra ti, realmente está haciendo un ejercicio imparcial. Entonces, ahí es muy importante también tener, yo creo que lo que tú decías, un equipo diverso. Con eso uno no está siempre con el amigo o con el socio y crea, digamos, esa fortaleza o ese escudo también para el feedback diverso. Muchísimas gracias, Silvia. De verdad es que quedo muy agradecida, muy emocionada. Todos hemos aprendido hoy
cosas nuevas de ti y te felicito por tu emprendimiento, por todo lo que haces. De verdad que tienes una vocación de enseñar y de desarrollar el talento humano en otros. Así que te agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes. Que tengan un bonito viernes. Recuerden que el coronavirus no les puede quitar la sonrisa y el optimismo, así que disfruten, abracen a quien tengan cerca y si lo tienen lejos, pues llámenlo y mándenle un abrazo digital, así como yo les mando uno a ustedes. Chao, nos vemos, gracias. Gracias, chao, Chao, gracias a Silvia. todos. Chao, Besitos. gracias. Chao.